¿Cómo creen que le fue al Capi con estadística? ¿Qué tal, Nakamas? Sean bienvenidos a este nuevo episodio del blog que trata más o menos de la segunda parte correspondiente a esta semana de parciales, y yo por lo menos decidí casi exclusivamente dejar un capítulo para lo que es estadística, pues como mencioné anteriormente en los capítulos que ya pasaron, o el capítulo que ya pasó, da para mucho material. Así que acomódate, ve y te tomas un matecito, te preparas un mate, un café, algunos por ahí una chocolatada, lo cual estaría buenísimo para escuchar lo que tengo que relatarte a vos el día de hoy. Es más, me gustaría hacer un muy breve recordatorio de lo que sucedió y en qué quedamos, más o menos, si era algo así. Alguien, el día antes del parcial saltó en el grupo de WhatsApp preguntando: Che, había que inscribirse para rendir el parcial. Y todos fríos, helados. Nadie sabía realmente qué responder. Y aquí comienza. Luego de esta pequeña introducción ya va a comenzar este acontecimiento importante de este cuatrimestre, uno de los tantos hitos que me gustaría compartir con vos. Y bueno, muchachos, así de suave, así de tranqui, comenzó esta previa un día jueves, ya que el parcial fue un día viernes. Se atestó el grupo de mensajes de todo tipo, preguntando si era cierto, si era una joda, si era una tomada de pelo, si quizás era hasta una confusión, porque al tener demasiadas materias, cada materia se maneja de forma distinta. Si tenés suerte en un cuatrimestre, todas están como en la misma línea y respetan los mismos patrones, pero en general eso no sucede. Yo, por las dudas, volví nuevamente a leer el aviso, que no era muy aviso, pues estaba escondido entre otros avisos que, insisto, para mí ese aviso en particular debiese haber estado en un cartel enorme en el campus, en el aula, pues para mí era superior al resto. Y decía exactamente cosas como no decía en ninguna parte que era obligatorio y necesario para rendir el parcial. Y bueno, en el grupo se suscitaron toda clase de reacciones. Muchas quejas, que nadie avisó, que gente que tampoco estaba muy activa en el campus y jamás leyó eso por toda esta como contaminación que les comenté. Gente enojada, gente con rabia por lo mismo, y además por muchas razones además. Gente que esto me parece un poco ya extraño, pero tampoco es como que me sorprenda del todo. Una sola persona específicamente de todo el universo de mis compañeros participantes defendía a los profesores. Y es más, nos culpaba a nosotros. Y bueno, digamos que el Capi, si bien hay conflicto, si bien el Capi, ok, entiende que pudiese ser error de los profesores, también es lo suficientemente racional para decir, ok, mi problema también puede haber sido, no sé, ponerle, no estaba muy al tanto del aula, no la revisaba con cierta frecuencia, etc. Pero en este caso no, o sea,
yo creo que fue una culpa compartida, pero más por el lado de un poco de los docentes. Pero tampoco es como que los voy a crucificar, porque insisto, lo que he dicho muchas veces en estos episodios. Estamos en el nuevo plan 2024. La mayor parte de las materias están improvisando sobre la marcha y particularmente en muchas la cantidad de alumnos es enorme. Deben de alguna forma arreglárselas como pueden para ver primero las personas que asisten de manera presencial, en donde ya un desafío importante es el espacio físico, sumado a la coordinación y a la elaboración de las cursadas virtuales, que son a veces muchas comisiones. Mañana, tarde, noche, no, eso es una locura, por eso yo no voy a darle mucha bola a la organización, pero sí por ahí quizás debiesen ocuparse de detalles como ese, detalles como el de los avisos de manera adecuada. Bueno, yo le dije a toda esta gente que en vez de quejarse y lamentarse, se volcaran, ahora ya se volcaran de una a los foros a postear, porque faltaban pocas horitas antes de rendir y era ahora o nunca. Incluso hasta yo que al pedo me anoté así de solamente de suerte, de buena onda para ayudar con la organización de los profesores, como ya les relaté. También hice mi aporte para que los profesores realmente viesen que había una convocatoria. Hasta que finalmente, luego de que los nakamas y todos nosotros insistiésemos de manera enferma, debo decir, o sea, una cantidad de mensajes que una locura, por fin recibimos la anhelada, la esperada respuesta de la profesora y decía algo como esto. Nos vamos a abrir nuevamente las inscripciones. Tuvieron una semana para poder hacerlo. Entonces la alternativa que les podemos dar es que por esta ocasión, los que no se inscribieron puedan rendir de forma presencial en la sede. Fin del comunicado. Todos quedamos helados, impactados. Primero porque dije, ok, no leyó nada, parece lo que todos escribimos. Tampoco en lo que consistía realmente el aviso, el famoso aviso. Y sobre todo que muchas personas que están cursando virtual no son de Buenos Aires, ni siquiera son de provincia de Buenos Aires, o hasta si son de provincia, son o viven en localidades bastante alejadas de lo que sería la sede de esta carrera. De hecho, yo bromeaba con una cama que vive más o menos a unos 400 kilómetros. Es como, che, hacete una mochila, tomate un colectivo y vete ya para ver si tenés suerte y llegas a la madrugada del día siguiente a rendir el parcial. O sea, no. Un descriterio o no sé cómo denominar esto, uno de los problemas que tiene el CAPI para identificar estas ciertas emociones, pero digamos que un sinsentido, diría yo también, que pudiese ser un buen calificativo total respecto a esta. O sea, yo sé que entiendo que lo hicieron a modo de una solución, digamos, rápida y sobre todo para intentar apagar las llamas. Pero no era lo que nadie realmente esperaba. Así que bueno, nuevamente los compañeros lamentándose, ya pensando en recuperatorio, sintiéndose bastante frustrados porque muchos estudiaron al pedo, pensaban que habían estudiado al pedo. Y por ahí también compañeros nos faltaban
los que preguntaban, che, ¿cómo puedo hacer este ejercicio de esta guía, de la guía no sé cuánto? Cuando ya nosotros estábamos en modo parcial. Una mezcla de... es muy interesante porque es una mezcla de distintas necesidades que van surgiendo en el momento y que son tan diversas, tan distintas entre sí. No, nunca falta la persona que como que rompe la armonía, digamos, o el flujo de un tema en particular, aunque sea lo más importante en el momento. No digo que sea malo, para nada, de hecho le da ese gusto también a ciertas interacciones sociales o incluso a la vida misma, porque pasa en todos los ámbitos, estamos claros con eso. Bueno, pero antes de irme por las ramas, luego de que ya la mayoría se había conformado con la respuesta y muchos perdió las esperanzas, la noche anterior, casi en último momento, nuevamente aparece un mensaje salvaje del equipo de estadística anunciando de que hay una nueva oportunidad de inscribirse y que en este caso se cierra esa chance a las 8 de la mañana del día siguiente. Entonces todos los que faltasen se volcaron de una a anotarse y así por lo menos gran parte de la población de los compañeros que estaban realmente interesados en rendir el parcial pudiesen al menos dormir relativamente tranquilos, sabiendo de que sus estudios, sus esfuerzos por lo menos no serían en vano, no tuviese que dilatarse todo a esperar una fecha que no se sabía para poder recuperar aquel parcial. El Capi la noche anterior, como siempre, le dio unos instructivos a los muchachos a modo de resumen antes de que quede un desmadre, como suele pasar en cada parcial, que consistía en cosas como recordarles de que el parcial comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 10:30, o sea, tenían alrededor de 1 hora y 30 minutos para resolver, que consistía en 4 preguntas, que los decimales no colocasen coma, sino que era con punto, que además las cifras decimales de resultados debían ser 4 cifras significativas, y lo hice además con su respectivo ejemplo. Y se me olvidó un detalle que les comentaré más adelante, que significó la caída de muchos. Y me da un poquito de cargo de conciencia el haberme colgado en ese mensaje. Y bien, sonidos de tambores, sonidos de guerra, disparos, explosiones. Comenzamos entonces ya lo que sería el día, o el momento más bien, del parcial. Todos activos mayormente desde muy temprano, a diferencia de otras materias en donde por lo general te daban un rango horario para poder resolver, por ejemplo en matemáticas el cuatrimestre, ahora todos debíamos ingresar exactamente a la misma hora para tener chances de resolver de manera satisfactoria este cuestionario, que consistía en 4 preguntas. Comenzamos pues, y hubo de todo. Primero, muchos enunciados bastante confusos, de lo cual casi todo el grupo se llenó. Dudas como: en la casilla de respuesta tengo que colocar megabytes y tengo que colocar porcentaje. Personas que parece que no leyeron nada del anuncio ultra destacado que dejé de: che, coloco acá punto, coma. O pregunta respecto a las cifras significativas, a las 4 que se debían manejar. Para mí en realidad lo más
difícil fue lo confuso de los enunciados, porque primero, aparte de todo ya lo que mencioné, había muchas dudas en algunas partes del parcial en donde vos no sabías si colocar el porcentaje en decimal o entero, siendo de que en todo el desarrollo de las guías de ejercicios todos eran en decimales, sin ningún carácter especial, nada. Entonces, literal, yo en un par de preguntas me lancé a la vida, en una donde no coloqué el porcentaje en decimal, sino que lo coloqué en entero, pero sin el símbolo de porcentaje, el clásico, el que también se utiliza para resto, se suele utilizar para resto. No coloqué ninguna cosa que no fuese un resultado, ponerle gigas, megas o alguna frase o palabra clave, no lo hice. Y muchos no sabíamos qué responder ante tanta duda en los grupos, porque ni yo entendía, ni nadie entendía de qué efectivamente se había que colocar, se había que anotar. Entonces no quedó otra más que experimentar, ya que estábamos con probabilidades, jugar con las probabilidades, lanzar los dados y rezar de que el algoritmo o el cuestionario detectase de que nuestras respuestas estaban correctas, nos diera los puntos necesarios para aprobar y así superar esta guerra, esta etapa, este momento decisivo, este momento, este ardor, este momento complejo, este momento desafiante. Yo debo de confesarles que apenas logré terminar de resolver el parcial, o sea, no me faltó mucho tiempo. Yo ponele, ya eran 4 preguntas, pero entre todas las dudas, las confusiones, leer muchas veces los enunciados, además de resolver los ejercicios, o sea, con suerte ni siquiera me dio para poder corroborar mucho de lo que hice. Y aquí comienza la instancia donde está, digamos, presente lo que me olvidé de mencionar en esta notita previa al parcial que les dejé a la gente en el grupo, y es: chicos, por favor, muchachos, nakamitas, nakamas, por lo que más quieran, por Diosito Santo, por Kami-sama, si no están seguros o si no pueden resolver una pregunta, no avancen a la siguiente, porque si avanzan a la siguiente, perdieron esa pregunta, perdieron sus puntos y adiós, nos vemos en Narnia. ¿Y por qué me faltó aclarar esto? ¿Y por qué es importante este hincapié? La mayoría de los cuestionarios, insisto, de otras cursadas, de otras materias y sobre todo ya los que tenemos experiencia, tenés X cantidad de preguntas, pero vos podés recorrer una y otra vez sin entregar el parcial, y así vos podés evaluar y decir, ok, esta pregunta me es fácil, esta pregunta me es difícil, y vos más o menos te armas tu estrategia para poder resolver de manera satisfactoria ese cuestionario en particular. Entonces, ¿qué pasa? En estadística eran 4 preguntas y muchos se les olvidó eso, y además esa culpa, perdónenme, me colgué en algo, discúlpenme, tampoco alguien más como que me corrigió y me ayudó con esa cosa que me faltó súper importante añadir. Y muchos, ok, ya avanzaban, esta pregunta se me es difícil, avanzaban a la segunda, a la tercera, a la cuarta, y de repente les da un infarto, les da un ictus,
caen al suelo, entran en convulsiones, al darse cuenta de que no pueden retroceder nada y que no pudieron resolver nada. O sea, pasó una ráfaga de balas que eliminó a muchos nakamas, a muchos compañeros. Por ahí, no faltó el que siguiente y adiós, se quedó en cero y no hizo absolutamente nada. Personas que lograron por ahí darse cuenta con una pregunta, o otros que se dieron cuenta pasadas más preguntas, y es como que pobre gente. Yo por lo menos, como soy bastante desconfiado en muchos aspectos, incluso en estos cuestionarios libres que les mencioné, yo siempre testeaba la primera pregunta para ver si podía volver o no, por cualquier problema, así no poner en boga mi destino respecto a ese parcial. No regalarme, ¿me entiendes? ¿Me entendés? No ofrecerme por nada a las bestias. No ofrecer mi vida porque sí. Y luego de una intensa batalla, luego de muchos enfrentamientos contra estos ejercicios, luego de ayudarnos entre sí a intentar comprender de qué va todo, terminó el tiempo, se agotó el tiempo y finalizó esta breve pero intensa batalla. O sea, pasó volando el tiempo al intentar resolver todo. Fue muy loco. Y muchos por ahí ya, digamos, lamentándose o quejándose antes de, o colocándose el parche antes de que tengan la herida. Interesante esa frase, recuerdo que en su momento no la entendía y fue, me iluminé cuando logré dar con el significado de esta especie de refrán o frase, qué sé yo que sea. Bueno, para no irme por las ramas, nuevamente, terminó el parcial, terminó esta batalla y muchos ya llorando y por el tema, por todo esto que les decía, de las comas, de los puntos, pero sobre todo los que pasaban de pregunta en pregunta. Qué frustración más enorme, me pongo en el lugar de esas personas, intento razonar y es para pegarse un tiro, para arrojarse por la ventana, por lo menos, mínimo. Y también estaban los ansiosos ahí ya preguntando, ¿y cuándo la nota? ¿Y cuándo la nota? ¿Cuándo la calificación? ¿Cuándo van a estar disponibles las notillas? ¿Cuánto voy a saber si aprobé o no aprobé? ¿Qué me espera de mi vida? Y tranqui, yo ahí tratando de calmar, o sea, yo sobre todo sabiendo un poquito lo que pasó con otras comisiones que aún no tenían sus notas y había pasado más de una semana, yo ciertamente no esperaba milagros. O sea, yo rendí, me olvido, adiós, continúo con el resto de deberes en las demás materias. Soy un poco a veces robótico en ese aspecto. Y preguntas también relacionadas a recuperatorios, que es otro tema que pudiésemos charlar más adelante. Y bien, así pasaron muchos días, muchas lunas, muchos soles. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, hasta que por fin obtuvimos los resultados. Nuevamente las reacciones nos hicieron esperar en el grupo. Muchos no aprobaron, obviamente, una cantidad bastante importante. No lograron sobrevivir de manera inmediata a esta guerra, a esta batallita, y por cosas muy boludas. Y es más, algo que al mismo prota le pasó, que ya te voy a contar, ya te voy a decir.
Y bueno, también, ojo, se habilitaron las revisiones, así que algo que no era menor, porque eran puntos importantes que pudiesen ayudarte para probar, es que habían errores en el cuestionario. Entonces todos los afectados se volcaron de una para que los revisen los parciales. Ahora, si vos me preguntás a día de hoy si hubo alguna clase de corrección o rectificaciones en todos los afectados, no sabría cómo responder, porque si ya los profes tardaron una cantidad enorme en revisarlos todos y volver a revisar además los casos particulares, creo que quizás puede por ahí, si aún Nakama hizo el suficiente ruido o apenas se le generó esta duda antes de que se llenara el foro de muchas preguntas y los profes colapsasen, por ahí si fueron de los primeros, quizás recibieron una pronta respuesta y una corrección correspondiente. Y bueno, eso, sí, creo que eso es todo. Y bueno, algo que yo lamento, y es como, por favor, che, lee, me lo digo a mí mismo, lee bien los enunciados. ¿Qué sucedió en mi caso? Como estaba tan acostumbrado a hacer de forma automática por todos los ejercicios de la guía una forma de resolver un ejercicio, yo vi un ejercicio, y además como era de tipo largo, porque era un ejercicio de regresión lineal, voy, lo resuelvo y ya está. Anoto todo y adiós, nos vemos, pasamos al siguiente ejercicio. Luego cuando veo la revisión y la corrección están mal y eso me quita bastantes puntos, casi todos los ítems que contenía esa pregunta, salvo uno, que tuve la suerte que coincidió y que me permitió, debo decir, por lo menos en esta ocasión, aprobar el parcial. Y es en cuanto a las variables, la variable dependiente y la independiente. La independiente que es la X y la Y que es la... No, de nuevo. La variable dependiente que es Y y la independiente que es X. Ahora sí, capiche. El saber qué variables o qué ítems de la pregunta va en cada uno de. Entonces yo al no leer bien coloqué los datos al revés. Cuando en circunstancias normales de los cuestionarios, de los ejercicios, de las guías que yo resolví, siempre se daba en el mismo orden, entonces vos colocabas de forma automática y ya está. Pero no, ahora lo hicieron al revés. ¿Y qué pasa? Ingresé, resolví con todos los datos mal y me arrojó lo que es la pendiente mal, la ordenada mal, y creo que lo único que me dio bien, por suerte, porque tuve suerte, porque independiente en el orden en el cual yo resolviese, me daba exactamente igual, que es el de correlación. Me dio bien, entonces no sé, what the fuck. Y también el cálculo, un cálculo adicional que también me dio mal, creo que era de horas, porque insisto, como ingresé mal los datos, la fórmula de la recta, la fórmula del ejercicio me resultó mal. Así que debo, aunque esté muy apurado, aunque esté con mucho apremio, debo darme el trabajo de leer los enunciados y entender qué rayos debo hacer y qué rayos estoy haciendo. O sea, yo pensé que solo había aprendido programación, ya lo tenía súper interiorizado, pero nuevamente me encasillé y me resultó desfavorable el manejarme con patrones. Bueno, también así le pasó a muchos colegas que también nuevamente colocaban comas o realizaban redondeos cuando no correspondía, colocar las cifras significativas, porque además los profes literal en la parte de decimal era que colocaban una cifra casi el número pi, che, o sea, el número pi en el caso de, fueron piadosos en ese sentido, en el caso de que vos colocases, no sé, 5 cifras o 3 o 4, pero algo que también me resulta confuso ahora que lo pienso es
que en algunos casos a gente le dan positivo o le dan por correctas respuestas con 2 cifras, con otros con 4, en otros a esa misma otra persona que hizo exactamente lo mismo con 2 cifras le daban incorrecto. No sé, what the fuck, no sé cómo estuvo creado ese cuestionario, no sé, loco, de verdad. Y bueno, creo que eso ya está con estadística. No queda más que decir. Ahora ya el tema de afrontar y prepararse para lo que vendría a ser ya el segundo parcial, que consta de dos unidades bastante pesaditas, pero ya por lo menos es un poco menos de contenido. Y bien, de manera súper repentina vamos a hacer un cambio drástico respecto a parciales. ¿Y a qué me refiero? Inglés. ¿Qué pasó con inglés, che? ¿Sabes tu nota? ¿Aprobaste? ¿Desaprobaste? Ya han pasado, a ver, muchachos, han pasado ya como 5.000 años. Podrán entender que no sé si los profes ahora se estén arrepintiendo de pedir los videos por la cantidad que seguramente recibieron. Yo creo que aún están revisando videos, no sé, pero el tema es que aún no sabemos si aprobamos o no aprobamos, o cómo van a calificarnos realmente con esa actividad de parcial integradora, como ellos llamaron. Así que eso solamente les puedo decir con inglés para no alargar más el podcast de hoy, que estuvo bastante intenso. Y bien. Entonces eso sería todo por hoy. Pero antes de irme, me interesaría saber por ahí si tenés una experiencia similar resolviendo cuestionarios así de tipo virtual, de tipo online. Déjame saberlo en los comentarios, me interesa bastante. Suscríbete para estar al tanto de las aventuras del prota durante toda la carrera, durante la cursada, y no olvides, clave esto, activar la campanita de notificaciones para que apenas surja un nuevo capítulo de episodio, YouTube te avise y así no te pierdas de las novedades que le acontecen a este sujeto de pruebas en los mares de esta carrera. Eso sería entonces todo por hoy en este episodio. Nos vemos en la próxima. Gracias como siempre por escuchar. Adiós, sayonara, bye bye.